Si es la primera vez que decide intentar tener cadronices para obtener huevos, hoy le contaré los pasos de cómo hacerlo con un costo mínimo. Y al final del video le contaré cómo puede aumentar fácilmente el número de huevos por día de una manera simple. Primero debo determinar el número de cadronices. No aconsejo comenzar con un gran cantidad de cadronices, será suficiente de 20 a 40 aves. Una ponedora de raza faraón o tejana, a partir de las 7 semanas y hasta los 8 meses, da aproximadamente un huevo cada día. Para una familia de 5 personas, 20 aves son suficientes. Le aconsejo que primero tome solo hembras sin machos. Para obtener huevos los machos son inútiles, sin ellos las ponedoras se ponen mejor. Los machos gritan en voz alta, comen mucho y a menudo distraen a las ponedoras. En el futuro, si quieres criar codornices tú mismo para negocios o para carne, entonces también necesitarás machos, así como una incubadora, una criadora, alimentos especiales, jaulas individuales para el rebaño materno, una desplumadora y mucho más. Esto es mucho más difícil, requiere más tiempo, dinero y lo más importante, experiencia. Por lo tanto, para los principiantes, lo mejor es comenzar solo con hembras para obtener huevos para consumo personal. Así obtendrá una valiosa experiencia y una visión realista del futuro desarrollo. A continuación, definitivamente necesitarás 1 o 2 jaulas para codornices. Aconsejo que preste especial atención a este tema. Muchos avicultores principiantes generalmente rechazaron las codornices debido a las jaulas fallidas. Es mejor no ahorrar en las jaulas, porque los errores en la construcción pueden complicar mucho la vida tanto para usted como para las codornices. Las jaulas se pueden hacer por sí mismas. Lo principal es seguir las reglas básicas y no cometer errores, que mencioné en el video anterior, que puede encontrar en la enlace en la esquina arriba. Jaula para 40 codornices cuesta alrededor de $150. A continuación, debo preparar la habitación donde se ubicará la jaula. Es necesario tener en cuenta los siguientes hechos. De las codornices vuela la pelusa, es pequeño y tiene mucho. Además, las codornices tendrá un olor, aunque no es tan desagradable como otras aves, pero lo es. Si limpia las bandejas de estricol cada día y evita que entre agua en la bandeja, casi no habrá olor. Las codornices hacen ruido y gritan. Las hembras son mucho más silenciosas que los machos, pero no habrá silencio absoluto. En la sala de estar es mejor no poner jaulas, pero si aún así lo decide, debe cercar las jaulas, ya sea con un paño o en una estructura de madera. Y tenga en cuenta en el espacio adicional para sacar una paleta con estiércol de debajo de la jaula. La habitación también debe estar bien ventilada, pero sin corrientes de aire, ya que las aves pueden resfriar fácilmente. Al pájaro no le gusta mucha luz, se siente cómodo en la sombra. Debido a la luz, las codornices se estresan, pueden comenzar a pelear y dejar de poner. Compre alimentos para codornices con anticipación. Un ave come alrededor de 30 gramos de alimento por día. Compramos del fabricante Exibal el alimento Codorniz Pastura. Se vende en las tiendas agrícolas. Una bolsa de 40 kilogramos cuesta $33. Sí, no es la opción más barata, pero tiene todos los aditivos necesarios de inmediato y además de eso no es necesidad nada más. El ave estará bien alimentada, sana y llevará huevos grandes. Para experimentar con sus propios alimentos ya es necesario ser un especialista. Una vez que hayas preparado todo, debes comprar las codornices. Es aconsejable, por supuesto, elegir una raza para los huevos, pero depende más de la ubicación donde se encuentre. Las codornices también se pueden comprar en otras ciudades, incluso si se envía en un autobús en una caja de cartón. 12 horas en la carretera no causarán daños graves a las codornices. Lo principal es que la caja en este caso estaba equipada con un alimentador y un bebedor. Cómo hacer una caja de este tipo puede ver en el video en la esquina superior. Si vive en Ecuador, puede pedir codornices de nosotros, detalles en la descripción. ¿A qué edad elegir las codornices? Es ideal que las hembras comiencen a poner, entonces no tiene que alimentarlas esperando a que crezcan. Además, si compra pollitas, necesitan un alimento especial y condiciones de mantenimiento especiales. Y lo más importante, si no vive cerca, es posible que los pollitas no sobrevivan en la carretera. Incluso el camino en unas pocas horas, sin la temperatura adecuada, alrededor de 35 grados, puede ser letal para ellos. Sí, distinguir a los machos de las hembras entre los polluelos puede ser muy difícil. Por otro lado, si compra una ponedora ya adulta, será difícil verificar qué edad tiene. Todo depende de la honestidad del vendedor. Pero si el proveedor se dedica seriamente a las codornices durante mucho tiempo, no tiene ningún beneficio para engañar. Después de unos meses, el engaño aún se revelará y la pérdida de reputación será mucho más costosa para él. De las codornices hay una gran cantidad de estiércol.
piense de inmediato dónde lo colocará. Si tiene un huerto, esto es un gran fertilizante. De lo contrario, piense a quién puede dárselo regularmente. Limpie las bandejas debajo de las jaulas, preferiblemente una vez al día. Es posible limpiar con menos frecuencia si el borde de la bandeja permite que los excrementos se acumulen, pero el olor aumentará cada día y la duración de la limpieza también aumentará. La limpieza de una bandeja para 14 codornices después de un día toma alrededor de 10 minutos. Queda por verter la comida 2 veces al día a la misma hora, una vez en 3 días para agregar agua, una vez al mes para llevar a cabo la limpieza general y una vez al mes o como usted decida, comprar y traer la comida. Y por supuesto una vez al día para recoger los huevos. Esto es de hecho todo. Ahora sobra un simple truco para aumentar la producción de huevos de codorniz. Para hacer esto, instalé la iluminación en las jaulas, de modo que la oscuridad para las aves no sea más de 7 horas. El resto del tiempo debe haber luz. Para esto ponemos un temporizador simple en la toma de corriente, para que la iluminación se encienda de 6 de la tarde a 11 de la noche. Recomiendo usar una bombilla LED de luz verde para esto. En primer lugar, el ahorro de electricidad. En segundo lugar, a las codornices les gusta tocar las bombillas, y la carcasa de plástico es la más confiable y segura. Y en tercer lugar, a las codornices no les gusta la luz brillante. Para obtener información sobre cómo prolongar la vida útil de las bombillas LED, consulte el enlace. Después de 8 meses el número de huevos comenzará a disminuir. A partir de este momento es posible enviar codornices a la carne. Por supuesto comenzarán a poner hasta 1.5 años aproximadamente, pero es mejor después de 8 meses reemplazarlos por jóvenes. Da me gusta si el video fue útil para usted. Gracias amigos y hasta pronto.